Y en Consultorio Jurídico, Andrés, ya estamos listos para hablar con nuestros televidentes y precisamente de un tema que nos aqueja a todos, porque muchas familias hoy día tienen ciertos bienes, pero no saben si los pueden proteger porque son aquellos bienes que uno quiere que sean del patrimonio familiar. Así es, por eso tenemos una invitada muy especial que nos acompaña hoy en la mañana y estamos felices de tenerte porque conoces muy bien el tema de cómo proteger lo que de pronto todos pensábamos que era improtegible, el embargo y los bienes. Así que, doctora Laura Díaz, bienvenida e igualmente invitamos a los televidentes a que aprovechen desde ya y se comuniquen con nosotros si tienen inquietudes. Patrimonio familiar, ¿de qué está compuesto? ¿En qué momento yo digo esto es de todos? Muy buenos días a los televidentes. En el día de hoy vamos a hablar cómo proteger los bienes de la familia ante posibles embargos, teniendo en cuenta pues, que la familia es el núcleo fundamental de la sociedad tal como lo establece la Constitución Política en su artículo 42 y que la ley establece en ese mismo artículo los bienes de la familia o los patrimonios familiar que sean inembargable e inalienable. Entonces, es importante que los televidentes conozcan esto y sepan cuáles figuras jurídicas pueden utilizar en cada caso. Entonces vamos a explicar dos de las figuras jurídicas, esto es el patrimonio de familia inembargable y la afectación a vivienda familiar, para que ustedes puedan tomar su decisión. ¿Esas son las dos opciones que tenemos? Sí, esas son las dos opciones. Muy bien, entonces el primero es... La primera es el patrimonio. Ajá. ¿Qué pasa en esta opción? El patrimonio de familia está Ajá. establecido en la Ley 70 Sí, de 1931. sí. Entonces, en esta normatividad se establece que los bienes que pueden proteger los colombianos son aquellos bienes que no sobrepasen de 250 salarios mínimos. Entonces, no puede sobrepasar. Ese es como el primer requisito que tienen que tener en cuenta. No puede sobrepasar 250 salarios mínimos. Ahora bien, puede ser cualquier inmueble. Ajá. Por ejemplo, algún apartamento, alguna casa, alguna finca, ¿esto entraría dentro de ese patrimonio? Correcto, Laura. Entonces, una de las alternativas es que, por ejemplo, pueden haber dos inmuebles o, digas, casa, apartamento, finca, que no sobrepase los 250 salarios mínimos. Entonces vamos a mirar la otra opción para que sepan el paralelo. Listo. Sí. 250 salarios mínimos no es tampoco una cantidad de dinero. A ver, vamos a hacer la ¿Cuánto cuenta. es? Muy La grande. cuenta, es la Salario cuenta. mínimo está más o menos en 780. 800. Actualmente está en 780, creo. Sin el auxilio de transporte. 781.000. 781.000, listo. El auxilio social. Más o menos de los 195 millones. No es Una mucho. sola casa. No es mucho, es una sola casa. Eso me da a entender que de O sea, a pronto... partir de ahí sí puedo empezar a proteger mi patrimonio. No, el patrimonio no familiar. puede hasta pasar. 250. No puede Ah, pasar. ok. Eso quiere decir que entonces las personas de cierta capacidad económica son las que se ven beneficiadas por el medio del patrimonio de familia. Yo creería que es como hasta los recursos que sabemos que están los de nivel 1, nivel 2, nivel 3 o bajo, medio y alto, ¿cierto? Sí. Entonces yo creo que como hasta medio bajo son los que podrían llegar a Por lo menos tener la este casita. tipo de patrimonio Exacto. de La, familia. la idea es proteger esos bienes que sean de la familia. Y digamos algo muy importante es que muchas personas prefieren invertir en casas de viviendas de interés social Sí. y que de pronto no superan los 250 salarios mínimos y digamos si es su caso, le recomiendo que lo afecte con patrimonio de familia inembargable. Y si tengo un apartamento que me vale 400 millones de pesos. Entonces, sería la afectación a familia. En ese caso es un solo inmueble, el requisito es que aunque no haya límite de cuantía, se tiene que vivir en ese inmueble. O sea, la familia tiene que vivir ahí. Así mi casa sea en Ruitoque. Correcto, pero tiene que vivir ahí. Todos el los que requisito. son dueños. Los que son dueños. Otra cosa, otra cuestión del patrimonio de familia es que tiene que estar completamente liberado de gravámenes, es decir, Sí. no puede estar hipotecado, en este caso de la afectación sí puede estar hipotecado, siempre y cuando pues, que esa hipoteca sea para comprar, adquirir, remodelar esta casa. Yo primero. Bueno, tú primero.
Por ejemplo, tengo mi casa y mi casa no llega a esos 250 salarios mínimos, ¿verdad? ¿Por cuánto tiempo? Son dos preguntas. La primera, ¿por cuánto tiempo el patrimonio de familia, digamos que está protegiendo mis inmuebles o lo que yo haya querido proteger? ¿Por cuánto tiempo se puede o es un contrato indefinido? Bueno, en el patrimonio de familia es siempre que estén vivos los cónyuges o compañeros permanentes que afectaron el patrimonio o hasta que lleguen sus hijos, o sea, de esa pareja, Sí. a tener la mayoría de edad. Hasta ahí llegaría. O si quiere levantarse el patrimonio, pueden efectuarlo mediante vía judicial. Si en temas de valorización mi inmueble supera ese tope de los salarios mínimos, ¿qué pasa? ¿Se cae el patrimonio de familia? Correcto, entonces, digamos que se constituyó el patrimonio de familia y el inmueble se valorizó, no pasa nada. En ese caso sigue habiendo la afectación. Dentro de la ley. Exactamente, sigue teniendo el patrimonio de familia. Ahora, lo más importante, siempre y cuando, por ejemplo, no pase los 250, puede tener más, o sea, la cantidad de inmuebles que no supere esta suma. Entonces puede ser 2, 3, lo que alcance el tope. Tengo una pregunta y más pues va como referente a lo de cuando hay una hipoteca o no. Es decir, si mi casa está dentro del patrimonio familiar, yo no la puedo poner como prenda de garantía para un préstamo. No. Pero en la afectación familiar sí la puedo poner como prenda de garantía. Exacto. En este caso, por ejemplo, lo que usualmente se hace es que ese préstamo vaya a favorecer la vivienda familiar Tiene que ser única y exclusivamente Correcto. un préstamo para mejoramiento de vivienda. de esa vivienda. Y deben estar de pronto todos en consenso, de acuerdo, cuando se puede, si alguno en realidad quiere hipotecar porque ellos van a avanzar, van a comprar otro bien inmueble, todos pueden estar firmando y diciendo, bueno, autorizamos que se hipoteque o no se puede tocar el patrimonio familiar. Bueno, en esos casos ya sería por vía judicial que entrarían a debatir en efecto si se puede llegar a levantar esa afectación. Tengo otra pregunta. ¿Cómo se ve reflejada esa afectación familiar o patrimonio de familia? Eso lo hablo desde la parte de la escritura de la casa. ¿Ahí están todos dentro o simplemente puede decir en la escritura tiene afectación familiar o es un patrimonio de familia? En el registro sale obviamente que ese inmueble está afectado con cualquiera de las dos figuras. Y los beneficiarios, pues claramente pues en cada uno son los cónyuges o los hijos de estos cónyuges. Ah, pero sí debe estar entonces escrito o digamos que Claro. evidenciado para que yo luego pueda reclamar que mi casa tenga una afectación familiar. Por supuesto, esto tiene que estar contemplado en la escritura pública del inmueble. O sea, no existe afectación, no existe patrimonio de familia si no está inscrito. Muy bien, bueno, vamos a hacer una invitación mientras todos están analizando este tema porque nos encantaría que comenten sus casos. Recuerden que tenemos nuestra línea de WhatsApp para que usted también a través de esta vía pues pueda hacer sus preguntas. Bueno, y vamos a recibir de una vez llamadas de nuestros televidentes, felices de iniciar esta semana de la mano de ellos. Así que adelante, Ruth. ¿Nos escuchas? Esther. ¿Aló? ¿Esther? Sí, Hola, Esther, ¿de dónde nos llamas? de Bucaramanga. Bueno, y cuéntanos tu caso. Bueno, una preguntita, una duda que tengo. Una vivienda que tiene afectación familiar y una de las parejas, el hombre, pues tiene un hijo aparte de la unión actual, está embargado por alimentos. Está demandado, disculpe, por alimentos. Esa vivienda puede ser embargada. Muchas gracias por tu pregunta. En efecto, no puede ser embargado dicho inmueble por este caso de alimentos. Entonces, en ese caso, el padre que está demandado deberá responder con otros bienes que tenga, con su salario, con algún otro bien mueble o inmueble que él tenga. Pero esta vivienda no podrá ser afectada o embargada. Digamos que esa podría ser una de las garantías también para cuidar nuestros bienes, ¿no? Claro. Porque no va a poder tener ningún tipo de embargo, así sea por alimentos. Correcto. Así sea porque tenga que responder. Ujú. Pero hay otra pregunta que me causa como curiosidad y es, ¿qué pasa entonces con estos niños que de pronto también, que son hijos de esta persona y requieren o quieren tener, digamos que parte sobre estos bienes que
de hecho son de mi papá o de mi mamá. De hecho, pues para eso se hace esta afectación, pues para garantizarles a ellos esos derechos a la vivienda, ¿sí? Es la garantía para que la familia proteja su patrimonio, pues entre la familia están los hijos, pero digamos en este caso la idea es que no se le embargue a todos el inmueble. ¿Quiénes pueden aplicar? Una persona que vive en el exterior puede hacer uso de estas figuras, no puede hacer uso de estas figuras. Las personas de cualquier estrato, cualquier condición social, cualquier tipo de, digamos, situación laboral que tengan, ¿quiénes pueden acceder a ellas? Pueden acceder a ellas cualquier colombiano siempre y cuando cumpla con los requisitos establecidos en la Ley 70 de 1931 o la Ley 258 del 1996. Mientras hablamos de estas leyes, tenemos otra llamada. Claudia, muy buenos días. ¿Desde dónde nos llamas? De Florida Blanca. Bueno, Claudia, ¿cuál es tu pregunta para nuestra invitada? Dos cosas. Cuando una casa tiene patrimonio de familia, ¿se puede también tener afectación al mismo tiempo? No se puede. No, no se puede. No se puede. Bueno, ¿y se puede vender? En el caso de que está afectada el patrimonio de familia. ¿Con afectación de familia se puede vender? Con afectación a familia. Sí, con afectación a familia se puede vender. Digamos que el trámite es mucho más sencillo. En realidad, pues como te comento, está establecido en la Ley 258 de 1996. La idea es que se cumplan los requisitos, que realmente haya un consenso, ¿sí? Si hay hijos menores de edad, pues tendría que solicitarse en la notaría para que nombren al defensor de familia para poder levantar la afectación. ¿Y si es patrimonio familiar, se puede vender? El patrimonio de familia se puede vender, pero los requisitos son un poco más difíciles. Yo estoy como colombiano sentado en este momento viendo el Café de la Mañana y digo, súper interesante, ¿verdad? Pues me están ayudando a solucionar el tema de afectación familiar y también de patrimonio. Pero ¿cuánto me cuesta a mí como colombiano poner a actuar estas figuras? ¿Es costoso el trámite? ¿Es complicado? Normalmente tengo que tener un abogado, simplemente voy a una notaría. La gente se pregunta eso, ¿verdad? Sí, el trámite sí tiene un costo, pues en notaría, pero no se necesita de abogado. Usted puede ir a la notaría con su cónyuge o compañero permanente para poder efectuar esta afectación. Hay unos requisitos para llenar, es decir, tienen que llevar obviamente los documentos del inmueble, el certificado de existencia, todo lo demás. Bueno, vamos a conectarnos a través de WhatsApp. Allá también están llegando los mensajes de los televidentes, pero antes ya tengo a Ruth María. Bueno, vamos a leer el mensaje. Dice: buenos días, doctora. Serví de fiador en un arrendamiento. El tomador no ha pagado. ¿Puedo proteger mi patrimonio para que no me embarguen? Muchas gracias, los felicito por los temas que nos interesan. Bueno, pero antes yo creería que antes de responder esta pregunta, pues recibimos nuestra llamada de Ruth María. Ruth María, a esta hora de la mañana. Ruth, buenos días. Una alumna más que pregunta sobre este tema tan importante. Muy buenos días. Mire, doctora, mi pregunta es, yo tengo una casa que está a nombre de mi esposo y mía, pero resulta que ahí hay otra persona que no es familia, pero figura con el 12%. ¿Yo puedo vender esa casa? Bueno, ella tiene una casa que está a nombre del esposo y de ella, pero también hay un 12% que le pertenece a otra persona que no son ellos dos. ¿Puede vender esa casa aun cuando ese 12% todavía existe para la otra persona? Bueno, en este caso que nos planteamos no hay ninguna de estas dos figuras aparentemente, pero entonces claro que le vamos a contestar dicha pregunta. En este caso, obviamente usted solo puede vender el porcentaje al cual usted es propietario. Es decir, ese 12% que usted me manifiesta que es de otra persona, tiene que venderlo él, porque él es dueño, o sea, usted y su esposo solamente son dueños de su porcentaje. Ya tendría que evaluar si el comprador está interesado en su porcentaje. Sería que entrar como a negociar, o sería negociar No. con la persona que tiene ese 12% y decir, bueno, vamos Se a ponen vender de la casa acuerdo. por 200 millones de pesos y por esos 200 millones de pesos le voy a dar el 12% que corresponde al valor de ese inmueble. Sí, lo más recomendable en ese caso es entrar en acuerdo con el otro
propietario, o en ese caso también a veces hay personas que están interesadas en comprar solamente el porcentaje. Bueno, vamos a Y con resolver respecto así la de al WhatsApp. WhatsApp, sí. A ver si pregunta, la vamos a ver si logramos no la podemos tener poner otra La ponemos de nuevo, que se nos olvidó. que era acerca del arriendo. Ah, ya recordé. Esta persona sirvió de fiador para un préstamo en un banco. Contrato de arrendamiento, ¿sí? creo que Eso, perdón, para un contrato de arrendamiento. Y resulta que esta persona no ha pagado, como suele suceder en Colombia, que muchas personas no pagan. Y entonces dice, ¿será que yo puedo cuidar mi casa para que no me la embarquen? ¿Qué puedo hacer para evitar que de pronto el hecho de que sea fiadora pues termine luego embargada mi casita por el otro que no quiso pagar? Sí, bueno, en el caso suyo, en efecto, pues por ser fiador, usted debe responder de forma solidaria a dicha deuda. La gente tiene que pensarlo muy bien cuando es fiadora de otra persona, porque eso puede llegar a ocurrir. Entonces, lo que le recomiendo, mientras no se le haya iniciado el proceso en contra suya, usted puede iniciar este tipo de figuras para afectar su vivienda familiar. Pero antes de aceptar, ya después de... A la aceptación, digamos que cuando usted firma, obviamente inmediatamente no llega otra persona a embargar a esa persona con usted siendo fiador, pero en este caso, como todavía no le ha llegado la notificación, todavía no le ha llegado a ella un embargo en su vivienda, en sus bienes, pues todavía está a tiempo. Bueno, nuestros televidentes opinan y Jesús también quiere hablar sobre el tema. Jesús, buenos días. Buenos días. ¿Cuál es su opinión o pregunta respecto al tema? Para hacerle una consultica a la autora de un inconveniente que tengo. Soy un pensionado, hice una fianza y resulta de que... Vea, la pregunta mía, ¿Cómo es? muy respetable, muchas gracias, muy amable para la autora. Sí, Háblanos y no te escuches por el televisor, porque si no, no vamos a poder escuchar tu pregunta. Adelante ya, si nos escuches sí, doctora, en un rato. Gracias. Sí, doctora. ¿Me escucha, doctora? Sí, señor. Doctora, la pregunta mía, con todo mi respeto, muchas gracias, muy amable. Doctora, Nada, que me llegue el mensaje. doctora, la pregunta mía es que yo soy fiador, soy pensionado, pero tengo un embargo del 50% por los alimentos de adultos hasta mayores. ¿Qué hago yo ahí? Con todo mi respeto, perdone que me salga del tema, doctora. Usted está embargado el 50% de la pensión por un embargo de alimentos. Entonces yo soy fiador de una cooperativa y entonces estoy muy pensativo, con todo mi respeto, doctora, muy amable. Ok. Su gentileza. Usted está embargado del 50% de la pensión por un préstamo a una cooperativa. Ay, Parece que sí, Se más fue o menos nuestro así. televidente. Bueno, digamos, teniendo en cuenta que usted está embargado el 50%, bueno, actualmente eso es un problema muy recurrente con tanto los trabajadores como los pensionados. Las cooperativas, así mismo como los alimentos, tienen la posibilidad de embargar de manera inmediata el 50% del salario o la pensión, cuestión que es muy difícil para poder ejercer la vivienda digna, para poder tener el mínimo vital. En este caso, yo le recomiendo, si usted tiene una situación muy apremiante, una situación en la cual usted no puede vivir con lo mínimo, que Se puede alegar Exacto, que puede ese manifestar. 50% que tiene a su disposición no le alcanza para vivir. correcto, pues yo le recomiendo iniciar una acción de tutela mediante la cual se le garanticen sus derechos fundamentales al mínimo vital. Esto es para que usted pueda tener una regulación en el porcentaje del embargo, porque la ley dice es hasta el 50% del salario. Entonces, es hasta. Y actualmente se está embargando el 50%. No se evalúa realmente la persona sus necesidades, cosa que sí pasa con los alimentos en el caso de los niños, que sí las mamás tienen que ir a un proceso judicial para que le regulen el porcentaje de embargo del salario o la pensión. Las cooperativas no tienen esta necesidad, inmediatamente es el 50%. Entonces yo le recomiendo a usted que solicite la regulación del porcentaje y podría accionar mediante una acción de tutela para que le garanticen el mínimo vital.
Es decir, no se quede callado, denuncie. Tenemos más mensajitos de nuestros televidentes en WhatsApp, vamos a leerlos así porque van a ser como maratónicos, pero pues al finalizar lo que haremos es como una conclusión general de todos los mensajes y de todo lo que opinan nuestros televidentes a través de nuestra línea de WhatsApp. Y dice, buenos días, referente al tema, yo convivo con esta persona hace 32 años, no tiene ninguna de las dos afectaciones, yo no aparezco en la escritura y en la hipoteca. ¿Qué pasa en este caso para mis hijos? Bueno, vamos por una. Otra pregunta. Vamos a ir leyéndolas mientras tanto. Buen día, quisiera hacer una pregunta. En cualquiera de las dos figuras de afectación, los hijos por fuera del matrimonio tienen derecho al apartamento. Siguiente pregunta. Buenos días. ¿Hasta cuándo se puede conservar la afectación familiar? ¿Me la pueden embargar si mis hijos ya son mayores de edad? Buenos días, para saber, es que mi esposa es fiadora de unos muebles, la deuda no ha pagado, ¿afecta el patrimonio? La deudora pues no ha Sí, pagado. eso la ya es persona. una pregunta similar a la anterior, pues a la que ya Sí. respondimos, sí. Y dice, hola, muy buenos días, una pregunta, cuando una escritura está en el patrimonio familiar, ¿cómo tiene que aparecer? Muchas gracias. Ajá. Ya también hicimos ya dimos la aclaración. respuesta al principio. Sí. Mis hijos pueden hacer capitulaciones si tienen, tienen relación y colocan como presente legal alguno de ellos, como representante legal. Bueno, ahí vemos opiniones de nuestros televidentes que nos envían diferentes preguntas. ¿Cómo se hace cuando por intermedio de engaños, amenazas y desconocimiento del tema le levantan la afectación familiar? En este caso, la pareja hace eso o tiene ese comportamiento, por favor. Y muy buenos días, qué pena que se puede hacer en este caso y esa persona ahora me embargó la casa que está a mi nombre. Ay, 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 señores, delicado este tema. ¿Qué Pero tal bueno, si le proponemos podemos- a nuestra abogada que den esas respuestas a través de nuestras redes sociales? Correcto, Y con mucho gusto. puedan hacerlo a través de nuestro Facebook y de Instagram, estar ahí pendientes, hacemos un envío un momentito con nuestra doctora a través del Instagram, ustedes se conectan y ella responde rápidamente esas preguntas del WhatsApp. Así es, pero ¿qué le parece si antes que se vaya le hago la última pregunta muy corta? ¿Existen otras figuras? Bueno, figuras jurídicas están estas dos. Ahora bien, en el caso en el que la persona ya está embargada, ¿sí? Y no ha podido de pronto hacer ninguna de estas dos figuras, en ese caso le recomendamos en ese proceso judicial que haga un acuerdo de pago con su acreedor o que en el caso que le estén embargando su vivienda, la vivienda en la cual vive la familia, que efectúe la consignación o depósito judicial a ese juzgado para poder levantar dicha medida. Doc, gracias. Okay, muchas ¿Quién pasó la gracias a clase? ustedes. Muy bien, 5 para Pero todos. 5 para todos. Canaltro.com